Hola amada, bienvenida a la lección 19. Hoy estamos en el capítulo 14 de Apocalipsis. Les recuerdo que nuestro próximo seminario Sirviendo a la Iglesia será el sábado 16 de febrero a las 8 de la mañana, hora de Miami. Recuerden que venimos aquí a estudiar la palabra de Dios versículo por versículo, que el gran panorama del estudio y el enfoque es Cristo. Jesús glorificado que llama a su pueblo a permanecer firme, a perseverar en medio de la tribulación, a reconocer que Él es soberano, juez justo, reina por la eternidad, vive y ya venció. Y que te llama a examinar tu corazón y a estar segura en qué equipo estás. Porque al final solo un equipo es victorioso y es el de Cristo. Tu grupo de discusión no es donde vamos a discutir cómo se llama el anticristo de esta generación, sino donde compartes lo que aprendiste de los versículos que estudiaste esa semana. Así que por favor, para el beneficio de cada amada presente en tu grupo, abstente de mencionar nombres de otras personas, de otros libros, de programas de televisión, de películas, de iglesias, denominaciones, religión ni política. Mantén la discusión enfocada en los versículos de la semana. Esas otras cosas las puedes compartir y hablar en privado con tu líder. Gracias. Amadas, hoy día hay muchos que no creen en el concepto del cielo, la eternidad ni el infierno. Piensan que el cielo no es real y que la muerte es final, que el infierno es una idea anticuada, un mito. Aún en la iglesia encontramos personas que difieren en lo que es el juicio eterno y el infierno. Si vamos a la palabra, podemos ver que Jesús habló del cielo y habló del infierno. Y de hecho, habló más acerca del infierno que del cielo. En Mateo 34 Jesús habla del juicio final y claramente enseña que algunos sufrirán un castigo eterno y otros gozarán de la eternidad en su presencia. La palabra es clara. El cielo es real, es majestuoso y es algo que debemos anhelar. Llegamos al cielo solo a través de la fe en Cristo Jesús, no por nuestras obras, sino por la obra que Jesús completó al morir para pagar el precio de todos tus pecados, de todos los míos y los de toda la humanidad. Y Él venció la muerte y resucitó y vive. Y el infierno de igual manera es real, es terrible y es algo que debemos temer y evitar. Y en el pasaje vemos que es una oscura realidad, pero hay esperanza. La única esperanza es la salvación que Cristo ofrece a todas las personas de toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación. Y eso es lo que aprendemos esta semana. La salvación nos hace exentos de recibir la ira de Dios. Y lo vamos a ver en tres divisiones. La primera división, la adoración, en Apocalipsis 14, versículos del 1 al 5. La segunda división, los ángeles, en los versículos del 6 al 13. Y la tercera división, la cosecha, en los versículos del 14 al 20. Así que las exhorto a que abran su Biblia al capítulo 14 de Apocalipsis y oremos. Padre, tú eres Dios soberano, soberano del universo, soberano de la tecnología, soberano de nuestras vidas. Tú eres el que está sentado en el trono, excelso y sublime. Tú eres Dios todopoderoso, el Altísimo. Señor, gracias por el sacrificio de Cristo en la cruz. Gracias porque nos ofreces el regalo de la salvación a todos, Señor, a toda persona, de toda tribu, toda lengua y toda nación, sin discriminar de nadie, Señor, disponible para todos. Danos un corazón dispuesto a recibir, prepara el terreno de nuestro corazón para que tu palabra tome raíz
profunda en Él, Señor. Abre nuestros ojos para la verdad de tu evangelio, para tus buenas nuevas, Señor. Y permítenos ser sensibles a tu voz y escuchar tu llamado para las que nos han recibido la salvación. Que hoy sea el día de su salvación, que hoy sea el día que escuchan tu voz y abren su corazón y te reciben, Señor. Ayúdanos a ser más diligentes en proclamar tu palabra a todos a nuestro alrededor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, hace unas semanas en el capítulo 12 vimos la primera visión de esta sección de visiones. Juan vio una mujer embarazada que representa a Israel. De ella salió el Mesías. Juan vio el dragón que representa a Satanás, que estaba listo para devorar al Hijo de Dios. Pero Dios lo arrebató y se lo llevó al cielo delante de su trono. Y a la mujer, a Israel, la llevó al desierto para protegerla. Se desató una guerra en el cielo. El dragón fue arrojado a la tierra y furioso se dedicó a perseguir a la mujer y a sus descendientes. Y vimos cómo Dios libra a su pueblo de las garras de Satanás. En el capítulo 13, Juan vio otra visión, ¿verdad? Y vimos como Satanás, que es poco creativo, busca falsificar lo que Dios ha hecho. Del mar surge una bestia muy parecida a Satanás, hecha a su imagen, y él le da su poder y su autoridad. La bestia tiene una herida mortal, pero parece volver a la vida, imitando a Cristo. La bestia o el anticristo le hace la guerra al pueblo de Dios. Surge una segunda bestia, esta surge de la tierra, que hizo que todos adoraran a la primera bestia y recibieran su marca. Esta bestia falsifica al Espíritu Santo, cuya obra es darle la gloria a Cristo y nos sella o nos marca cuando ponemos nuestra fe en Jesús como Salvador. Estos tres falsifican la Santa Trinidad. Pero vimos que nada, ni Satanás, ni las bestias, nada puede frustrar el plan eterno de Dios. La semana pasada tuvimos un receso de las visiones y vimos que aunque el pecado trajo sufrimiento al mundo, Dios capacita y fortalece a su pueblo para perseverar en el sufrimiento y usa el sufrimiento para perfeccionarnos a la semejanza de Cristo y para hacernos ver nuestra gran necesidad de Él. Esta semana Juan tiene otra visión, y qué visión tan gloriosa. Juan ve la gloria de Dios, ve al Cordero de pie sobre el monte Sión. En el Antiguo Testamento, el monte Sión es otro nombre para Jerusalén. Las notas le dan todos los detalles de por qué se le conoce así. Con el Cordero estaban los 144,000 que habían sido redimidos, salvados, los que vimos en el capítulo 7, que eran 12,000 de cada una de las tribus de Israel. Un número que puede ser literal, de judíos que creen en Jesús durante el periodo final de la tribulación, o un número que puede ser también simbólico y que representa a todos los creyentes a través de la historia. Los santos del Antiguo Testamento representados por las 12 tribus de Israel, los santos del Nuevo Testamento representados por los 12 apóstoles. Lo que sí sabemos con certeza es que estos 144,000 han sido redimidos, salvos, marcados por el Espíritu Santo. Tienen el nombre del Cordero y del Padre escrito en la frente. Juan también escuchó un sonido que venía del cielo, como el estruendo de una gran catarata y el retumbar de un gran trueno. Esta descripción la vimos en el capítulo 1, describiendo la voz de Dios como un sonido poderoso y majestuoso, y lo habíamos comparado con escuchar las cataratas del Niágara. Juan también escucha un sonido armonioso,
como de muchos arpistas tocando para la gloria de Dios, y un gran coro cantando un cántico nuevo delante del trono de Dios y de los cuatro seres vivientes. Ese cántico nuevo solo los redimidos, los creyentes, lo pueden cantar. ¿Y qué es ser creyente? Isaías 45:22 nos dice, Dios dice, vuelvan a mí y sean salvos. En Juan 3:16 nos dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda, no perezca, sino que tenga vida eterna. Para ser creyente solo tienes que creer en Cristo Jesús y su sacrificio en la cruz por ti, en tu lugar. ¿Has creído? En este mundo solo hay dos tipos de personas, creyentes y no creyentes. Y la línea divisoria entre ellos es el Evangelio. Son las buenas nuevas de Jesús. ¿En qué lado de esta línea divisoria estás parada tú? La salvación en Cristo significa nacer de nuevo. En ese momento somos selladas por el Espíritu Santo, garantizando la vida eterna con Él. No por nuestro propio esfuerzo ni por nuestras obras, sino por la obra que completó Cristo en la cruz. Él lo hizo todo. Voluntariamente entregó su vida como un sacrificio agradable a Dios una vez y para siempre. Ya no hay que repetir ese sacrificio más. Pagó el precio de tu pecado y tú ya no lo tienes que pagar. Eso es ser creyente. Los 144,000 son creyentes y son discípulos del Cordero. Lo adoran con su voz y con su vida, con su manera de vivir. Se han mantenido puros espiritualmente, fieles en un mundo lleno de idolatría y siguen al Cordero donde quiera que va. Quiere decir que ya no van a donde les da la gana, sino que con gozo van donde va el Cordero. Ya no siguen sus propios planes, sino que siguen el plan del Cordero. Han rendido sus deseos y su vida y se han sometido al plan del Cordero. Mueren al yo a diario para seguir a Cristo. El Señor es su pastor y nada les falta. Son los primeros frutos, los primeros de muchos que serán redimidos durante la gran tribulación. En ellos no hay mentira y Dios los considera intachables, no por lo que han hecho, sino por lo que Cristo hizo por ellos. Y viven para adorar a Dios. En esta sección aprendemos que la respuesta razonable al sacrificio del Cordero es una vida de adoración. Adorar es rendir reverencia, dar valor a algo. Una vida de adoración al Cordero es una vida reverente que muestra dependencia en Dios y no en nuestra autosuficiencia. Es una vida que refleja nuestra pasión por Cristo y expresa el amor a Cristo amando a los demás. ¿De qué manera adoras tú al Cordero? ¿Cantas un cántico nuevo de redención? ¿Vives en adoración y lo sigues como discípula? Segunda de Pedro 1 nos dice, su divino poder, al darnos conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Nos lo ha dado todo. Romanos 12:1 nos dice, hermanas, en adoración espiritual, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios.
No te amoldes a la cultura actual, sino sé transformada mediante la renovación de tu mente a través de su palabra. ¿Qué te marca o te distingue como suya en tu diario vivir? La segunda división, Juan ve a otro ángel que volaba en el cielo, anunciando a todos los que están viviendo en la tierra un mensaje específico para los que aún no han creído y están al otro lado de la línea divisoria que es el Evangelio. El ángel proclama las buenas noticias para toda nación, toda tribu, lengua y pueblo. Proclama la salvación, el perdón de los pecados por el sacrificio de Cristo en la cruz, disponible para todos. Y a toda voz dio 3 mandatos. Teman a Dios, denle gloria porque ha llegado la hora del juicio y adoren al Creador. Esa debe ser la respuesta de cada persona a su Creador. Teman al soberano Dios del universo. Denle gloria porque es majestuoso Rey justo y adórenlo por la eternidad. Amén. Aparece un segundo ángel y este ángel proclama destrucción, pero destrucción nacional. Dice, ya cayó la gran Babilonia, la que hizo que todas las naciones bebieran del excitante vino de su adulterio. Babilonia, que veremos con más detalles en el capítulo 17, fue un imperio poderoso conocido por inmoralidad y por idolatría. Y representa la destrucción de naciones malvadas que se oponen a Dios. En aquella época representaba a Roma, ese imperio idólatra que perseguía a los cristianos porque no adoraban al César. Aquí vemos que el ángel dice que los que beben de el vino de la gran Babilonia viven intoxicados por la idolatría, seducidos por las pasiones. Tremendo contraste entre la vida de los redimidos que siguen al Cordero y los no redimidos que viven regidos por la pasión del día, por lo que les da placer. Y un tercer ángel proclama destrucción individual. A los que adoran a la bestia y a su imagen, a los que se pusieron en la frente o en la mano la marca de la bestia. Estos beberán también del vino de la ira de Dios, que en la copa de su ira está puro, no diluido. Amadas, en aquella época tomaban muchísimo vino, pero tomaban vino diluido para no embriagarse. Pero los que toman del vino excitante de Babilonia y no se arrepienten de sus pecados, tomarán del vino de la ira de Dios y será puro, no diluido, intenso. Serán atormentados con fuego y azufre en el infierno. Vivirán una eternidad apartados de Dios y atormentados. El humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tendrán descanso ni de día ni de noche. Esto debe rompernos el corazón, porque es una tragedia eterna y evitable si tan solo se arrepienten y creen y cruzan la línea divisoria del Evangelio. ¿A quién no le has compartido? El infierno es real, así como el cielo y la salvación son reales. De la misma manera que no podemos ni siquiera imaginar lo grandioso que es el cielo, tampoco podemos imaginar lo horrendo que es el infierno. Y eso debe darnos un sentido de urgencia de compartir las buenas nuevas de Jesús por amor para que otros no perezcan. Y también debe llevar tu corazón al agradecimiento por tu salvación, pues no pasarás por ese terror. Y si tú no estás segura de tu salvación, pídele a tu líder el panfleto llamado ¿Estás segura?
Y ahí pasa tiempo en la escritura viendo los pasos que debes tomar para estar segura de tu salvación en Cristo Jesús. En el versículo 12 nos dice que como lo que será la vida del creyente. Dice, somos llamadas a perseverar pacientemente, a obedecer y mantenernos fieles a Cristo como los 144,000, los que siguen al Cordero a donde quiera que va. Los creyentes que vivan en ese tiempo de la gran tribulación pasarán por persecución y sufrirán hasta la muerte por seguir a Cristo. Entonces Juan escuchó una voz que decía, escribe, bendecidos son los que de ahora en adelante mueren en el Señor y descansarán por su fidelidad a Dios. Una vez más vemos el contraste con los que no creen, que no descansarán ni de día ni de noche, y los que mueren en Cristo, que descansarán por su fidelidad. Esta sección comenzó con el mensaje de salvación y termina con un mensaje de salvación. Un llamado que Dios te hace. ¿Cómo responderás? En esta sección vemos que solo la fe en el Cordero nos garantiza que escaparemos la ira de Dios. La única garantía de escapar la copa de la ira de Dios es la fe en el Cordero. Seguir a Cristo implica seguirlo hasta la muerte, perseverar. Dichoso o bendecido es el que muere en el Señor, porque esta vida, amada, es corta y pasajera, pero la eternidad es eterna. ¿Cuál es tu perspectiva sobre la muerte a causa de Cristo? Al principio del estudio dijimos que este libro cambiaría nuestra perspectiva. Pablo nos dice en 2 de Corintios 5, nos mantenemos confiados, pues ausente de este cuerpo es vivir junto al Señor. Filipenses 1 dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como quiera que lo mires, es ganancia. Salmo 116 dice, mucho valor tiene a los ojos del Señor la muerte de sus fieles. Para los que creemos en Cristo como nuestro Salvador, la muerte no es algo de terror o de temer, sino ganancia. Pero para el que no cruza la línea divisoria del Evangelio y continúa rechazando las buenas nuevas de Cristo, la mala noticia es que se enfrentarán a Cristo como juez justo, sin gracia ni misericordia, y beberán la totalidad de la copa de vino de la ira de Dios por sus propios pecados, porque no recibieron el sacrificio de Cristo que murió por los pecados de la humanidad. ¿Estás dispuesta a tomarte ese riesgo? El solo pensarlo nos debe hacer temblar. Rinde tu vida a Cristo Jesús. Somos llamadas a proclamar el mensaje de la salvación a todos en nuestro círculo de influencia, en tu casa, en tu familia, en tu iglesia, en el trabajo. ¿A quién te está llamando Dios a compartirle? Sé valiente, pero más que todo, sé obediente. En la tercera división vemos cómo se llevará a cabo el juicio. Juan vio sentado en una nube a alguien parecido al Hijo del Hombre. Este es un título que Jesús usaba para referirse a sí mismo. Lo vimos el año pasado en el libro de Juan y Juan lo ve con una corona en la cabeza. Y la palabra que se usa aquí para corona no es de diadema de poder, sino corona de victoria, que se gana en un conflicto o en una batalla. Vemos que Jesús glorificado tiene una corona de oro en la mano y una hoz afilada. Y otro ángel alzó la voz diciendo diciéndole a Jesús que diera rienda suelta a la hoz, porque había llegado el tiempo para cosechar. Ya había llegado el punto de madurez, se acabó el tiempo. La idea aquí es de algo que está más que maduro. Es de algo que está como
diríamos, pasadito de maduro. Significa que Dios juzgará a la tierra solo cuando esté pasada de maduro para el juicio. Amadas, Él es lento para la ira y sobreabundante en amor y misericordia. Por eso no ha regresado aún, dando tiempo a que más se arrepientan y vengan a Él, que pacientemente Él espera para que esos vengan. Y cuando llegue ese punto de madurez, Jesús pasará la hoz sobre la tierra y toda la tierra será cosechada. En esa cosecha Jesús separa a los redimidos de los no redimidos. Vino otro ángel y este tenía también una hoja afilada. Salió otro ángel que tenía autoridad y le gritó: mete tu hoz y corta los racimos de uvas del viñedo de la tierra, porque sus uvas ya están maduras. El ángel pasó la hoz sobre la tierra, recogió las uvas que representan a los que no aceptaron el sacrificio de Jesús en la cruz, donde Él derramó su sangre para pagar el precio del pecado de la humanidad. Y estos fueron echados en el gran lagar de la ira de Dios. Un lagar es el recipiente donde se pisan las uvas para sacarles el jugo. Las uvas fueron pisadas, fueron exprimidas y del lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos, en una extensión de 200 millas, que son más de 320 kilómetros. Eso, amadas, es mucha sangre. Qué tristeza y qué horror. En esta sección vemos que la salvación que ofrece el Cordero tiene una fecha de expiración. El Evangelio de Cristo, las buenas nuevas de la salvación, es la línea divisoria entre el descanso eterno y el tormento eterno. Lo que creemos determina en qué lado de la línea nos encontramos. Aquí no hay neutral. O estás con Cristo o estás con Satanás. ¿Has escuchado las buenas nuevas con un corazón genuino y contrito, con arrepentimiento en tu corazón? Tu respuesta es de vida o muerte. Y este mensaje expira. Hay que recibirlo antes de que comience la cosecha. Y si lo has recibido, lo estás compartiendo, no podemos callar. Es de vida o muerte compartir. Tú y yo no enfrentamos la ira de Dios, pero debemos tener compasión por los que aún no han creído. Hay esperanza para ellos. ¿Cómo te motiva el pensar en esa cosecha final para compartir tu testimonio con los demás? La única esperanza es la salvación que Cristo ofrece a todas las personas de toda tribu, todo pueblo, toda lengua y toda nación. Solo la salvación nos hace exentos de recibir la ira de Dios. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por el llamado que nos haces y porque nos ofreces libremente tu salvación. Señor, permite que querramos vivir una vida para adorarte, Señor, que querramos ser discípulas tuyas una vez seamos creyentes, Señor, que querramos vivir para adorarte, mi Rey. Para las que no te han conocido, Señor, que hoy sea el día de su salvación, dale oídos para escuchar. Derrite su corazón con tu evangelio, Señor, para que crucen esa línea divisoria. Y para las que creemos, Señor, danos ese deseo y esa urgencia de compartir tus buenas nuevas con todos, Señor. Señor, trae convicción a nuestro corazón. Señor, danos un cántico nuevo y danos compasión para los que aún no han creído. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Amadas, que tengan una bendecida semana.